¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches. Esto es Chat Económico. Aquí estamos en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo para analizar sin duda lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestro país, esta crisis económica que estamos atravesando y sobre todo qué lectura se puede hacer a partir de la renuncia del ex ministro ya de Economía, Martín Guzmán, y justamente la nueva integrante del gabinete en su lugar, nada más y nada menos que Silvina Batakis. Vamos a analizar este tema, la economía en general, y lo vamos a hacer con Jorge Dey, que lo tenemos ahí del otro lado, a través de una videollamada, economista senior del IERAL, filial Mendoza, de Fundación Mediterránea y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, muchos decían que fue hasta estratégico, ¿no? La renuncia de Martín Guzmán durante el fin de semana y además previo a lo que iba a ser también el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, que iba a tener además ese condimento especial que los mercados en Estados Unidos tuvieran ese feriado. ¿Fue tan así? La verdad que no lo podemos saber, pero sí, nos sorprendió a todos el timing, digamos. Pero no sabemos eso políticamente, no, eso lo sabrá alguien de adentro, digamos. Se decía que Martín Guzmán, mejor dicho, que el equipo económico del presidente Alberto Fernández se había abocado mucho a la negociación con el fondo y que realmente no tenía un plan económico. Desde su visión como economista, ¿qué nos puede decir de eso? Sobre todo teniendo en cuenta que se le reclama también un plan a Batakis. Sí, a ver, la pregunta, bueno, ¿qué es un plan económico y para qué el plan económico? Entonces, como es un gobierno popular, quizás su plan era, un plan hubiese sido, bueno, ¿cómo hacemos para que la economía se recupere? O si piensan más en el tema de distribución de ingresos. Otro en el plan económico es cómo bajar la inflación. Pensando en bajar la inflación, obviamente no tuvo éxito. En tema de actividad económica, lo que ocurrió es que venían de una recesión, vino la pandemia, cayó fuerte la economía, 10%, y después se recuperó 10%, y ahora estamos estancados. Entonces, si solamente se ve el 2021, diría, la verdad que le fue bien. Si uno compara con el 2019, dice, estamos en el mismo lugar que antes, digamos. Entonces tampoco fue muy buena su accionar, digamos. No logró. Por eso quizá en ese sentido sí le critican la falta de plan económico. ¿Qué va a pasar con las medidas que ya había tomado Martín Guzmán, teniendo en cuenta que dijo que van a seguir con este camino que se ha iniciado, pero también hay que tener en cuenta que hay sectores que están pidiendo algunos cambios en este rumbo, ¿no? Sí, seguro. A ver, pensarlo de esta forma. Cuando uno, tipo Guzmán, le dice, mira, hay posibilidades que entres a gobernar y ganan las elecciones de su partido, entonces se prepara, se empapa de la realidad y tiene tiempo para diseñar algún plan. En el caso de la nueva ministra, el sábado le dijeron, o el sábado o el domingo le dijeron, ya, acaba de renunciar el ministro, ocupate vos del tema. Es decir, que no creo que tenga un plan en el económico. Le dijeron, venía a salvarnos las papas. Creo que esa es así la situación. Así que es medio difícil de pedirle un plan. Lo que sí tiene que hacer ella es tratar de tranquilizar la situación. Sí, no, quizás sea una visionaria, no la conozco personalmente, pero una persona normal, lo lógico diría, mira, lo que tenés que hacer es tranquilizar estos mercados, la gente está desesperada. Estas primeros días, obviamente, va a ser, no diría ser lo típico, digamos. Esto de ser como una buena trompada que le dan a uno y bueno, está medio groggy, digamos. Pero ella lo que tiene que hacer es tranquilizar la situación, o por lo menos no agravar lo que está ya hecho de antes. Mucho se hablaba, Jorge, del perfil de Silvina Batakis, teniendo en cuenta que acompañó en la gestión en su momento a Daniel Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires y sigue de alguna manera vinculada también en este caso al gobierno de Alberto Fernández, porque ya estaba cumpliendo funciones como justamente un integrante de la administración del actual presidente. ¿Qué es lo que entienden ustedes? Digo, me imagino que como economistas lo primero que sale o que se reflota es un poco la gestión que pueda haber hecho, en este caso, esta mujer. Claro, a ver, ella estuvo en el periodo 2011, 2012, 2015, Pedro con Scioli. No sé si estuvo de antes, digamos.
Las cuentas, si uno se fijase solamente en las cuentas, ella terminó con un flor de déficit en Buenos Aires, pero muchas provincias terminaron en forma parecida, así que no sé si fue era la tendencia normal de ir a más déficit, y obviamente después las cosas se complicaron. Ella ahora enfrenta un contexto totalmente diferente. Ella va a enfrentar un contexto donde no hay financiamiento en dólares, eso ya se había acabado en el gobierno anterior. Hace 2 o 3 semanas surgió todas noticias sobre los bonos en pesos, es decir, que ya es más difícil de conseguir financiamiento en pesos. La gente ha estado con miedo, entonces se empieza a desprender los pesos, es decir, quiere dólares, quiere comprar bienes, lo cual eso genera más inflación. Entonces tiene que ser moderada en emitir. Y por otro lado, tiene todo un ala política que le dice, basta de ajuste, somos la política anti-ajuste. Entonces está sin fondos, con muchos pedidos. Entonces, obviamente, no la va a tener fácil. ¿Cómo nos mira el mundo? Digo, porque cuando renunció Martín Guzmán, fin de semana, la noticia obviamente tuvo una repercusión importante, porque los ojos por ahí del mundo están puestos en la crisis económica, la comparación que se hace de Argentina con la región, que estamos, bastante mal, e incluso con los países que en algún momento han estado en peor situación que la Argentina. ¿Cómo nos mira el mundo a partir de la renuncia de Guzmán? Bueno, no he leído mucho lo de afuera, pero cuando uno ve, cuando uno no conoce un país y dice, bueno, ¿y cómo estará ese país? Mirará algunos datos clave. Uno será el riesgo país. El riesgo país voló, el dólar también voló, entonces dice, esto debe tener algún problema serio. De hace un buen rato, en realidad, tenemos un problema con el riesgo país alto, señal de que si nos prestan no saben si van a cobrar, digamos. Sí. Eso lo tienen claro. Están los que se llaman los grandes inversores o inversores institucionales, que son los que compran gran cantidad de bonos, y ellos la tienen clara, dicen, no vamos a comprar bonos de argentinos hasta que algo se tranquilice. Por eso nos cuesta colocar deuda en el exterior. Por eso, si uno estuviese afuera y dice, bueno, no me sorprende, sí, fue sorpresivo, pero tampoco es nada de otro mundo, digamos. Es decir, es algo tradicional en Argentina. Y esperable, además, me imagino, ¿no? Si uno hubiese seguido las noticias, ¿qué es lo que ve políticamente? Claro. Ve que Martín Guzmán tenía dos jefes, es decir, el presidente y la vice, digamos. Entonces, es decir, uno trataba de respaldarlo y la vice que le decía, no, cambia todo. Tal cual. Y él en realidad no sabía, como diciendo, bueno, le reporto al presidente, pero tengo toda una presión del otro lado del gobierno. Sin duda. Hasta quizás eso explique por qué renunció intempestivamente. Dijo, me cansé, ya me harté de que me volvieran loco. Creo que con el caso de Batakis, creo que ella es más, es decir, no sé personalmente, pero me suena como que más se parece más a lo que quisiese el ala política de la vicepresidenta, por más que haya sido elegido por Fernández, pero creo que en ese sentido políticamente tiene un poquito más apoyo que Guzmán. Sin duda. Vamos a ir a una pausa, Jorge, y enseguida vamos a seguir analizando lo que está pasando en la economía argentina a partir de la renuncia de Martín Guzmán y de la nueva ministra de Economía. Estamos en Chat Económico, ya regresamos. Nuevo bloque de Chat Económico aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Recuerden que también estamos en YouTube, es decir, que si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer. Nos buscan como Señal U, van a encontrarnos y van a poder ver nuevamente Chat Económico, si así lo quieren. Seguimos hablando con Jorge Dey, que es economista senior del IERAL, filial Mendoza de Fundación Mediterránea, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, y hablamos de la crisis que está atravesando económicamente nuestro país y la situación que se ha vivido en estos últimos días con el
el cambio justamente en el Ministerio de Economía, donde estaba Guzmán, y hubo la renuncia, ¿no?, durante el fin de semana y después este cambio, ¿no?, de fichas con Silvina Batakis al frente de esa cartera. La pregunta, Jorge, es, después de que pasaba esto, ¿no?, de todo lo que significó la renuncia, las reuniones del presidente con distintos referentes de su gabinete, también hubo una cena con la vicepresidenta, un llamado telefónico y finalmente el nombre de la ministra de Economía, la nueva ministra de Economía. Todos esperábamos el lunes qué iba a pasar. Lo cierto es que, por ejemplo, uno de los destacados es que las ventas en Mercado Libre aumentaron de manera significativa, sobre todo con algunos productos tecnológicos. Otros dijeron, bueno, algunos hasta vaticinaban desabastecimiento, algo que al menos no se ha sentido, o al menos no es muy gráfico en estos días, pero sí dijeron que, bueno, algunos remarcaron precios. ¿Era algo inevitable eso? Me parece que sí, digamos. Es decir, pensando el punto de vista del comerciante, dice, yo vendo, pero después tengo que reponer. Y todos los precios han aumentado. Tener distintos precios. Hay precios que están vinculados a las importaciones. O sea que la semana pasada el Banco Central puso restricciones para importar insumos. Dice que no la va a afectar tanto a la industria, pero puso más restricciones. Había algunos importadores que podían traer cosas a $1 de 120, 130 y lo podían vender acá. Entonces resultaba barato, digamos. Ahora le han dicho, no puede comprar más esos dólares, entonces tienen que comprar a $1 blue, es decir, que ahora 2.60, 2.70, 2.80, no sé cuánto está. Y bueno, los tenía que comprar a 2.40, pero y ahora en esta semana más caro. Entonces, ese comerciante, por ejemplo, por Mercado Libre, obviamente toda la gente dice, le está comprando porque dice, seguro que va a estar más caro. Claro. Y ese comerciante te dice, pero yo tengo que reponer, entonces seguro que aumentan más. Entonces, todos esos productos seguro que aumentan. En alimentos, uno diría, bueno, deberían seguir todavía al ritmo del dólar oficial, porque las exportaciones, todo se rige por ahí. Pero el temor, es decir, nosotros, si nosotros queremos comprar cosas y el comerciante dice, pero yo también tengo que reponer. Entonces, están como las dos partes aceptando mayores precios. Estamos muy pendientes por ahí del comportamiento del dólar, no tanto del oficial y sí del blue. Y en estos días hasta se hablaba mucho, siempre los medios de comunicación están muy pendientes de la cotización del blue. De hecho, es lo que más reflejan. Pero me llamaba mucho la atención que ya hablaban hasta de él y ponían mucho hincapié y el foco en el contado con liquidación. ¿Esto también tiene que ver con lo que ha sucedido en este cambio en la cartera económica? Sí, obvio. Vos tenés varios dólares. Un dólar que es el oficial, que es solamente para exportadores y algunos importadores. No estamos en eso. Eso para empresas. El dólar blue, para la gente común y corriente, porque dice, no es legal. Pues bueno, dice, pero ¿cómo consigo dólares si no me los vende el banco, no me los vende nadie? Bueno, la gente va y compra en el blue. El contado con liqui es el que tienen que comprar las empresas. Muchas empresas, especialmente grandes o medianas, no pueden estar en negro, digamos es decir, no pueden tener cosas en forma paralela. Tendrán quizás algunas, pero no mucho. Entonces, ¿cómo hacen para conseguir dólares? Y bueno, van a este contado con liqui, que es comprar acciones o bonos en pesos acá y obtienen los dólares en Estados Unidos. También hay uno parecido en dólares, obviamente. Hay uno que se llama el dólar MEP, que lo hace acá dentro del país, compra los bonos, las acciones en pesos y después los vende en dólares. Entonces uno se fija, ¿cuántos pesos puse? ¿Cuántos dólares me dan? Y le da ese valor del dólar líquido o el MEP. Cuando hay la incertidumbre que hay, es decir, la incertidumbre la tiene nosotros y las empresas y los empresarios. Entonces, obviamente el dólar aumenta para todos. La segmentación de subsidios era uno de los temas que preocupaba a Martín Guzmán, ¿no? Y muchos dicen que eso también fue como tal vez su motivo, uno de los motivos más fuertes de su salida, porque no hubo coincidencias y no se pudo avanzar en esa segmentación de subsidios. Y también hacía mención en su carta de renuncia con el tema de esta frase que utilizaba mucho y era el objetivo que tenía de tranquilizar la economía. ¿Va a pasar eso? Ambas cosas pueden suceder en el camino que le queda a Alberto Fernández, segmentación de subsidios y tranquilización de la economía.
Bueno, a ver, vamos acá a los subsidios. ¿Cuál es el problema de los subsidios? Si, a ver, el gas y electricidad, para nosotros siempre, como estamos siempre como jugados en fondo, decimos uno nos alcanza plata, pero en realidad están baratas. Es decir, están relativamente baratas, entonces tendrían que aumentar esos precios. Pero si aumentan, obviamente no afecta nuestro poder de compra y impacta sobre la inflación. Entonces, hay una programa del gobierno que dice, no, uno no puede aumentar las tarifas. Pero eso implica que, para no fundir las empresas, estas energéticas, el gobierno le da subsidios. Pero entonces el gobierno tiene que decir, bueno, ¿y con qué financio esto? No lo puede financiar yo con deuda, si emite se le escapa la inflación, entonces están en ese dilema. Entonces, creo que el ala política, que tiene mucho peso, va a tratar de evitar esos aumentos o va a hacer esta segmentación de mercado, que no sé si es muy fácil de implementar, porque hay que detectar quién consume más, quién consume menos, me parece que es bastante complicado. Sí. Pero por otro lado, la realidad le va a decir, si siguen subsidiando, se les va a escapar la inflación. Entonces, es decir, Batakis hoy nos cae simpática, va a caer simpática a todo el mundo. En un par de semanas, cuando empiece a ver cómo se le complica, quizás ya no sea tan simpática. Digamos. Sin duda, y además tendrá que tomar medidas. Jorge, nos vamos a ir a una nueva pausa y enseguida vamos a hablar de eso, ¿no? Del desafío que tiene ella, de lo que se viene y de lo que tendremos que esperar en los próximos meses, ¿no? Que le quedan a ella como ministra y a Alberto Fernández como presidente de los argentinos. Ya regresamos. Perfecto. Estamos casi sobre el final del programa, esto es el último bloque de Chat Económico y seguimos hablando de la crisis económica que atraviesa Argentina con Jorge Dey, que es docente de la Universidad Nacional de Cuyo, economista senior del IERAL, filial Mendoza de Fundación Mediterránea. Jorge, me quedé pensando un poco en el bloque anterior, en cuando usted decía, bueno, nos cae simpática Batakis ahora, pero después... incluso ella tomó la posta de una cartera que me imagino que es como una papa caliente. De hecho, se lo habían ofrecido a otros economistas importantes que también han cumplido funciones en el área pública y tenemos entendido que dijeron que no, porque no es, digamos, muy tentador el desafío. Sí, a ver, hay dos cosas. Uno, que hace un ministro de Economía y otro la situación actual. La situación actual, la que les dije, es como que un ministro tiene dos jefes, es decir, el presidente y la vicepresidenta que opinan en forma contraria. Entonces, Guzmán se cansó de eso y cualquier ministro así que tenía de peso hubiese dicho, ¿y a quién le voy a reportar? Entonces dice, en una situación de debilidad no pienso tomarlo. Algunos dicen que en estas situaciones quienes aceptan son gente como del mismo equipo, digamos, decir, como leales al partido, digamos. Porque otro diría, no me animo a tomar este puesto sin saber quién es el jefe. Y después está lo típico de cualquier ministro de Economía, que es lo que vos tenés. Tenés el ministro de Desarrollo Social que quiere otorgar más subsidios a la gente más vulnerable. Sí. El de Obras Públicas dice más obra pública. El de Salud, más remedios, más médicos. El mismo presidente dice, hagamos más proyectos, más cosas así para ganar las elecciones. Y el ministro de Economía tiene que decirle a todos, no. No nos dan los fondos, las finanzas. Como el contador del gobierno, digamos. Es decir, es como... Y ese es su rol. Cuando uno ve que la inflación se escapa, que hay un problema de deuda, todo así, le dicen, la verdad es que el ministro de Economía no está cumpliendo su rol. Es decir, no está pudiendo parar todos los tiros que le tiran al arco y dice, no puede parar, digamos. Entonces... Siempre, en general, el ministro de Economía debería ser la persona más antipática del gobierno. Sí, la verdad que ocupar ese lugar no debe ser fácil, sobre todo. Primero, y menos en un país como en Argentina, no tal vez en otros países del mundo el desafío sea importante. Tiene la ventaja que manejar los recursos. Claro, por eso, y acá está medio complicado. Por eso te van a visitar, decís que bueno, hay gente que me viene a visitar, pero entonces todos vienen a pedirle plata. Pero sí tiene que decirle que no. Muchas veces tiene que decir que no. Jorge, el tema inflación sin duda es el más duro, ¿no? que atravesamos los argentinos,
con números que no cierran desde hace mucho tiempo y que a este gobierno se le han hecho realmente muy difíciles de domar. ¿Qué puede pasar? Digo, teniendo en cuenta que ya para el pronóstico de inflación para este 2022 es durísimo y que el año que viene ellos también tienen, y usted lo decía, tienen el foco puesto en la posibilidad de lo que se viene, que son elecciones. Digo, el panorama para ellos no debe ser fácil, pero digo, para el bolsillo de los argentinos y argentinas tampoco. Sí, no, va a ser bastante difícil, pronosticar es bastante difícil, pero a ver, por ejemplo, cuando veníamos con inflación del 25% anual, tuvimos 2 veces que se escapó la inflación al 40%, cuando hubo la devaluación del 2014 y la devaluación del 2016. Sí. Después, cuando se produjo la crisis del 2018, ahí ya la inflación se subió al 50%, vino la pandemia, eso tranquilizó en precios, estoy hablando de tranquilizar de 35% anual, no es poco, pero tranquilizó. Y ahora tenemos a ver, hasta el fin de semana veníamos con una inflación del 60% para subir a 70%, sin que haya aumentado el dólar oficial, es decir, o que aumentase muy lentamente. Es decir, que no hubo una devaluación oficial y ya teníamos inflación 60-70%. Cuando vos tenés inflaciones muy altas, tenés chispitas que te pueden hacer saltar mucho más la inflación. Es decir, que es cada vez más difícil de controlarlo. Sí. Como aparte no tenés financiamiento, ni en dólares ni en pesos. Tenés un problema que la gente empieza a huir del peso, ya se había huido, pero con esto lo que ocurrió, huye más, te presiona más sobre los precios, lo obliga al ministro de Economía o a la ministra, obliga a hacerlo más moderado. Si vos ves que no están moderados, que empiezan a gastar más, tendría una sospecha sobre la inflación. ¿Tendrá que tomar medidas drásticas? Digo, porque en algún momento cuando se hablaba un poco del perfil de Batakis se decía, bueno, es muy posible, o al menos es afín a esas medidas de control de precios, y venimos con programas de control de precios que mucho éxito no han tenido, ¿no? Porque en definitiva, salvo esos productos que son sumamente limitados, el resto sube y muchísimo. Digo, va a tener que tomar medidas drásticas, muchos dicen medidas de shock. ¿Se verán esas medidas en el próximo tiempo? A ver, medida de shock, tipo políticas antiinflacionarias, no creo. El gobierno está muy débil para tomar ese tipo de medidas. La gente no le creería. Además, el costo social es alto. No, el costo social, el costo social no es tan alto cuando la gente le cree y hay un problema de credibilidad. Es decir, en ese sentido es muy difícil de tomar. Creo que lo que va a hacer es posiblemente decir, bueno, el gasto público aumenta, pero menos que la inflación, es decir, que la gente diría, tengo bronca porque la verdad es que gano menos, pero quizás no sea de shock, ¿sí? Que lo iría a hacer gradualmente, tratando que no se le escapen las cosas. Si se le escapan las cosas, ahí ya no sé qué va a hacer, digamos, pero no la veo tomando una política de shock, sí ir perdiendo de a poco. Eso es importante. ¿Será la última ministra de Economía de Alberto Fernández? Digo, se me ocurre pensar en esto, ¿no? Porque en varios gobiernos argentinos han cambiado varias veces los ministros de Economía. ¿Uno puede pensar que llegará hasta el final de la gestión de Alberto Batakis? Bueno, a ver, depende de ella. Bueno, obviamente depende de cómo está la Argentina, pero ¿en qué sentido depende de ella? Si logra tranquilizar significa que vamos a convivir, por ejemplo, con inflación del 70%, por ejemplo, que es alto, ¿sí? Pero si llega a tranquilizar, es decir, que no caemos, la inflación no se espiraliza, que tenemos algunos ruidos, pero qué sé yo, podemos aceptar, llega. Pero la tarea es para nada fácil, ingrata la cosa, una tarea muy ingrata. Una cree que va a ser la super mujer, no, le va a tocar una tarea dificilísima, dura, y creo que va a caer antipáticas a todos, pero si logra que la economía se tranquilice, ya por lo menos va a ser meritorio. Sin duda. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. Nos encantaría seguir hablando más de este tema. Seguramente lo vamos a volver a convocar de acuerdo a cómo vaya surgiendo la tarea también de Silvina Batakis en la cartera de Economía. Así es que muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Así pasaba Jorge Dey, economista senior de IERAL, filial Mendoza de Fundación Mediterránea y también docente de la Universidad Nacional de Cuyo, nuestra casa. Nos despedimos, será hasta la próxima edición de Chat Económico. Gracias por estar ahí del otro lado. Sigan con la programación de Señalú.
mañana.